canal de Nutrición y Dietética. Mi nombre es Jesús Polanco y hoy les voy a hablar acerca de vitaminas y minerales y cuáles son las que yo consumo y bueno, y por qué debemos de consumirlas. Y también lo interesante, por qué las personas que están haciendo ejercicio o aquellos atletas deben de consumir vitaminas y minerales, la importancia que estas tienen en la salud y sobre todo cuáles son las más adecuadas o las mejores para nosotros que debemos de consumir y cuáles son los grandes beneficios que van a tener estas cuando las aportamos y cuando he mencionado que son de gran calidad. Y cuando no las utilizamos, bueno, ¿cuáles factores de riesgo vamos a estar involucrados a tener? Entonces, hoy voy a hablar acerca de vitaminas y minerales. Bueno, existen muchas cosas interesantes en relación a las vitaminas y minerales, pero actualmente las vitaminas que se venden o que se consumen, muchas de ellas no cumplen con estándares de calidad. Y esto quiere decir que no aportan los nutrimentos que dicen ahí, en este caso esos micronutrimentos que conocemos como vitaminas y minerales, pues no los aportan en cantidades ni adecuadas y sobre todo no tienen una buena absorción. Entonces es muy importante saber que las vitaminas y los minerales tienen grandes factores importantes para la salud, pero debemos de identificar cuáles son las que debemos utilizar. Y si nosotros las estamos buscando para un tratamiento o para un aspecto de mejorar la calidad de salud, o en este caso, si como lo he mencionado, nos dedicamos a algún deporte, ya sea de manera amateur o de manera profesional, bueno, ¿cuál es la trascendencia que tienen estas vitaminas y minerales para que nuestro cuerpo pueda repararse? Y cuando hablamos de vitaminas y minerales, hago el hincapié. Muchas veces las personas piensan que las vitaminas pues es suficiente con aportarlas a través de los alimentos. En la actualidad tenemos una gran deficiencia de vitaminas y minerales porque las ingestas de frutas y verduras o de otros alimentos de manera natural o de manera propias que llegan a obtener estos beneficios o estos minerales que se encuentran en la misma planta o en el propio alimento, pues ya no se obtiene. ¿Por qué? El hecho es de que las tierras son cada vez más tratadas y la agregación de pesticidas y herbicidas pues hacen que el aporte de estas sustancias vitales llamadas vitaminas y minerales o oligoelementos, que son trazas muy pequeñas, llegan a no tener un gran aporte en los alimentos y eso va a pasar que nosotros no podamos satisfacer estas necesidades. Entonces es importante en nuestra actualidad utilizar vitaminas y minerales, pero que sean de buena calidad. Muchas personas me han preguntado en relación si es importante consumir vitaminas y minerales. En lo personal les digo que sí. La importancia trasciende ya que esta se ha encontrado y se ha documentado en ese aspecto muy interesante de que estas vitaminas y estos minerales o oligoelementos, que son las trazas muy pequeñas, tienen factores preventivos en muchas enfermedades y muchas enfermedades que podemos reducir factores de riesgo que están muy relacionados, como es la diabetes, la hipertensión o algunos tipos de cáncer. Pero hoy les voy a mencionar cuáles son las que yo utilizo y por qué las utilizo, cuál ha sido el motivo por el cual consumo este tipo de vitaminas o esta marca en especial y por qué se las sugiero a algunos clientes. Bueno, cada vez son más las personas que se dedican a hacer algún tipo de ejercicio o empiezan a cambiar sus hábitos alimentarios, convencidos de una manera o de otra forma a que tener una buena alimentación es primordial para poder prevenir enfermedades que están relacionadas o en la actualidad están de moda, por decirlo, ya que el cambiar hábitos, tener hábitos alimentarios más adecuados y algunos muy simples como el dejar de comer tanta grasa o beber más agua natural o reducir el consumo de bebidas azucaradas, pues implica un factor muy interesante o muy importante para la salud cuando esto se lleva a cabo. Entonces muchas veces la pauta o el punto no acaba ahí en cambiar esos hábitos, como consumir más agua, consumir más frutas o consumir menos alimentos ricos en azúcar. La trascendencia está en que debemos incluir algunas vitaminas y algunos minerales o sustancias importantes que en la actualidad se ha descubierto que tienen factores positivos para la salud. Y cuando hablamos de factores o menciono factores positivos, quiere decir que nos van a ayudar a prevenir enfermedades que están muy relacionadas con nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida involucra mucho nuestra contaminación o la contaminación que hay ambiental, nuestros tiempos de alimentación, la calidad de alimento, las frecuencias de alimento y aspectos también del ejercicio físico. Muchas personas empiezan a realizar ejercicio físico y piensan que es suficiente. Como lo he mencionado, el ejercicio físico impacta de una manera positiva, pero requiere hacer cambios en los hábitos alimentarios. Y cuando hacemos cambios en los hábitos alimentarios, implica también seleccionar alimentos de buena calidad, hacer buenas preparaciones y sobre todo incluir algunas sustancias nutritivas, como las he mencionado, que son las vitaminas y minerales o los oligoelementos, al igual que algunas plantas o algunos optimizadores que tienen gran trascendencia para nuestra salud y nuestra salud en general. Entonces, en este momento voy a hablar de esas vitaminas o el objetivo se va a centrar principalmente en mencionar acerca de las vitaminas que yo utilizo. Hago la aclaración, cada uno tendrá su elección o su favoritismo. En lo personal, por el tiempo que yo llevo consumiendo este tipo de marca o este tipo de vitaminas, en lo personal me ha ayudado muchísimo. Inclusive cuando lo he utilizado con muchos clientes, el beneficio es mucho mayor y sobre todo no nada más en el aspecto físico que pueda sentir, sino también la documentación que hay en relación a las investigaciones. Estas vitaminas que les voy a mencionar o que yo utilizo
pues han sido de los estándares de calidad o estándares de oro a nivel mundial, y las consumo y las utilizo, y soy muy partidario a recomendarlas a mis clientes por el hecho de que están comprando algo de calidad, traen lo que dicen, en la cantidad que dicen y bajo los estándares más elevados en cuestión a calidad. Entonces vamos a analizar los L-Esencia. Bueno, algo que es importante dejar claro es que nosotros necesitamos un nutrimento que es fundamental, que es el oxígeno, y el oxígeno es importante para cada célula o para cada organismo vivo, ya que como principal nutrimento, pues este va a aportarnos nuestras necesidades principales para formar energía. Pero también algo que debemos tener más en consideración es que el oxígeno es el principal oxidante, y cuando hay algún daño o un estrés oxidativo o una carga mayor de este, pues se ve envejecida mayormente la célula, y esto a nivel pues metabólicamente o más complejo se lleva a cabo en una estructura llamada mitocondria, la cual va a producir esa energía y el oxígeno pues va a participar. Es ahí donde la palabra antioxidante o antioxígeno va a ser el efecto. Pero bueno, ¿qué son los antioxidantes y cuál es su importancia? Los antioxidantes son un grupo de vitaminas o de algunos minerales o oligoelementos que cumplen una función primordial, la cual es proteger a las células de todos esos daños que se van produciendo, y esos daños pueden ser principalmente por los hábitos alimentarios, el consumo de medicamentos, el consumo de algunas bebidas que contienen alcohol, o el mismo estrés ambiental o la misma contaminación ambiental nos puede ocasionar que nosotros como organismos necesitemos protectores, y comúnmente los encontramos en frutas y verduras, pero en la actualidad encontramos muchas frutas y verduras que han sido llenadas de pesticidas, herbicidas o que son modificadas genéticamente. Entonces no es una buena fuente en muchos de los casos utilizarlos como único recurso. En la actualidad pues sabemos un poco más de la nutrición a nivel celular o a nivel complejo, y podemos determinar que hay ciertos antioxidantes como las llamadas vitaminas o minerales o oligoelementos, o inclusive algunos compuestos de plantas que puedan tener un efecto protector. Es aquí donde estos antioxidantes pues van a proteger a nuestro corazón, nuestro páncreas, nuestro hígado y a otros órganos importantes. Y cuando no hay un consumo adecuado de estos antioxidantes, pues nuestra célula tiende a envejecer. Pero algo que es muy destacado es identificar cuáles son esos antioxidantes y dónde los encontramos. Bueno, yo creo que muchos de ustedes saben que los antioxidantes los encontramos en las frutas y verduras, como los he mencionado. En este caso, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E son una buena fuente de antioxidantes, o son los antioxidantes más conocidos. También encontramos algunos otros minerales, como llamados el selenio o el zinc, que cubren o tienen ciertas funciones importantes. Pero algo que es muy destacado es saber que esos antioxidantes, muchas veces que encontramos en las frutas y en las verduras, pues tienden a tener gran cantidad de residuos de pesticidas o herbicidas, y eso al final nosotros los vamos consumiendo. También hay que tomar en consideración que nuestro cuerpo puede producir un grupo de antioxidantes llamados endógenos, o aquellos que produce internamente, y entre los que más destacan como antioxidantes, que más bien son un grupo de enzimas o sustancias que ayudan a muchos procesos del metabolismo, encontramos la catalasa, dismutasa y el glutatión. Y este último pues se ha investigado mucho en los últimos años, y se sabe el gran impacto que tiene en la salud celular. Inclusive en la actualidad sabemos que el funcionamiento de la mitocondria, o las sustancias que a veces conocemos como antioxidantes endógenos, pues cubren grandes factores importantes en la salud. Inclusive el impacto es mayor en relación a algunos antioxidantes que podemos obtener de la manera de las frutas y las verduras. El cuerpo es muy inteligente y así produce las sustancias que necesita. Pero ¿cuál es lo relevante en las personas que hacen ejercicio o aquellas personas que no lo hacen? Primeramente voy a hablar en aquellas personas que no lo hacen. Las personas que son sedentarias o que hacen menos de 30 minutos al día de ejercicio, como sabemos, están expuestas a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer. Ahí también la relación que hay de la importancia del ejercicio físico, pero también la importancia de estos antioxidantes que podamos obtener de la alimentación, o inclusive, como lo he mencionado, de alguna fuente exterior. En el caso de los deportistas, muchos de ellos hacen rigurosos entrenamientos, o cuando son amateurs empiezan a tener ciertas adaptaciones, y aquí la importancia de esos antioxidantes. Me he encontrado con muchos clientes que hacen ejercicio de una manera moderada o a veces vigorosa, porque ahorita está mucho de moda hacer el CrossFit, y ellos no consumen una buena fuente de antioxidantes. Realmente lo que están haciendo, están degradando poco a poco su cuerpo. Y si alguno de ustedes tiene dudas, identifique por qué más de 1000 deportistas del ámbito profesional o de elite consumen antioxidantes o protectores. Y en este caso, pues como he mencionado, voy a hablar de aquellos que yo consumo y por qué los consumo. Es importante consumir antioxidantes, ya que esto nos ayuda mucho a reducir factores de riesgo. Y hago la aclaración: cualquier persona tiene un cuerpo, es un atleta
y tiene la necesidad de poder utilizar, o debe utilizar, mejor bien dicho, antioxidantes, y antioxidantes de buena calidad. Bueno, en el 2009 aproximadamente yo conocí a USANA. USANA fue una compañía que en este caso me la presentó una amiga y me habló acerca de la importancia que tenían. Yo de antemano ya sabía de la función que tenían los antioxidantes, porque anteriormente había estado trabajando en industrias de la suplementación en mi país, en México, y bueno, tuve la oportunidad de conocer y empezar a investigar un poco más. Lo interesante en un principio fueron sus fórmulas y lo que traían, e inclusive el poco conocimiento que se había en ese entonces, hace más de 20 años, en relación a la importancia de los antioxidantes, como ahora lo sabemos, pero también la poca información que había en relación a lo que los productos que nos ofrecían o que nos vendían, que creíamos en muchos de los casos que eran adecuados, pues no cumplen con las cantidades adecuadas, o sobre todo nos están engañando como consumidores y estamos otorgando o consumiendo productos que en realidad no traen lo que dicen, o simplemente traen otras sustancias que pueden ser tóxicas, o en muchos de los casos es pura harina. Entonces, algo que a mí me pareció interesante de probar esos productos para lo que la leyenda que ellos mencionaban, que ellos agregaban y que el contenido traía lo que decía en la etiqueta. Y algo que en la actualidad sabemos de antemano, que encontramos muchas compañías, muchos productos que dicen que traen cierta cantidad de nutrimentos y en realidad no lo traen. Y eso es muy cuestionado en la realidad, porque nos hemos encontrado con muchas compañías que han sido demandadas aquí en los Estados Unidos en relación a que son engañosas las etiquetas, o en muchas de las situaciones llegan a traer sustancias que pueden ser nocivas. Bueno, todas las personas deben de tomar en consideración consumir ciertas antioxidantes o vitaminas. Bueno, el primer contacto que tuve fue con USANA, fue que leí este libro, que es la guía comparativa de suplementos nutricionales para las Américas. En este caso, pues les estoy mostrando la edición, la más reciente que yo obtuve, pero anteriormente no había tanta investigación, no había tanto acerca de los suplementos, no había tantos como ahorita lo hay, y se me hizo interesante todo lo que contenía. Esta guía comparativa ustedes la pueden adquirir por vía internet o la pueden consultar, en muchos lugares donde pueden consultar. La hizo este investigador, este farmacéutico, Lily McWilliam, que también es un destacado investigador. En esta revista, en esta guía, yo me encontré con algunas marcas de suplementos que en ese entonces yo conocía o eran muy famosas por la mercadotecnia, pero en realidad no aportaban lo que decían. Inclusive muchas de las marcas que hoy son populares o que se venden de manera masiva en las tiendas o en los centros comerciales, pues no traen lo que dicen. Entonces, lo que a mí se me hizo interesante fue saber que USANA garantizaba lo que traía en sus productos, la cantidad y el aporte que tenía. Otro aspecto que para mí fue interesante fue la investigación que hacen ellos. USANA tiene vanguardia en investigación en los suplementos, y eso para un profesionista como en mi caso, pues es muy interesante, porque te estás actualizando, te estás renovando con información y le estás ofreciendo a tus clientes o pacientes algo de calidad, algo que si en realidad lo aplicas en el aspecto de terapia nutricional médica, pues les va a favorecer mucho salud. Entonces, ese es uno de los puntos primordiales que vi. Otro de los factores interesantes que a mí fue que USANA tenía ciertas fórmulas innovadoras, y uno de los que me interesó mucho fue los Cell Essential. Bueno, en el anterior me llamaban esenciales, hoy los conocemos como Cell Essential. Los Cell Essential son estos dos botes, uno es de vitaminas y minerales, que lo pueden identificar, y bueno, pues trae el logo que marca aquí, que es de la fórmula que está en trámite de patente llamada Intelligent, ¿sí? Y los minerales. Y bueno, esta combinación por separado pues es un aporte adecuado, ya que aquí aportamos los minerales necesarios o los oligoelementos para que estas vitaminas puedan procesarse de una manera adecuada. Entonces, la fórmula que traen son adecuadas, son interesantes, son en aportes de acuerdo a puntos muy importantes de las necesidades que se han dado. Inclusive cuando yo leí, cuando era estudiante y hablábamos de vitamina D o de algunas vitaminas liposoluble, pues las dosis eran muy mínimas. En este caso, como ejemplo, mencionábamos que 400 unidades de vitamina D era lo adecuado. Inclusive dar 600, pues ya podía haber un factor lipotóxico. Hoy en la actualidad sabemos que como nosotros, como hispanos, o la población con piel morena, pues tiene más deficiencia de la formación de vitamina D y necesita cantidades mayor. Hoy las prescripciones que se dan de vitamina D van desde los 2000 unidades hasta los 8000 o 10,000 unidades, dependiendo de las personas y su situación fisiológica. Y algo que es muy importante, si tú estás empezando a hacer ejercicio o estás modificando tus hábitos alimentarios, una dosis adecuada de vitamina D de más de 1000 unidades va a ser favorable para ti. Otro de los aspectos interesantes es que yo pude comprobar con los minerales, es que al momento que yo mezclaba los minerales con un poco de líquido, su pH cambiaba. Esto quiere decir que la manera en que estaban conectados o la manera en que iban a ser absorbidos, pues era una buena fuente. No voy a hablar en cuestión a los minerales y a todas sus funciones, pero sí puedo decir que la manera en que estos vienen ligados o la manera en que nuestro cuerpo los puede asimilar
es de más fácil biodisposición o de más fácil absorción. Eso garantiza que nosotros en realidad estemos absorbiendo esos minerales que en muchos de los casos pueden ser algo complejos. En cuestión de las vitaminas, es aquí donde voy a hacer una pauta. Aunque nos aporta las vitaminas importantes y en cantidades necesarias para la célula humana o del cuerpo humano, también trae algo que conocemos como IntelliGen, que es la patente que está en trámite de USANA. Algo que es importante o interesante de esta fórmula son los 8 componentes que trae, que de cierta manera se ha tenido muchísima investigación en relación e influyen mucho en la comunicación celular, o ha dicho tienen una aplicación para la comunicación celular. Son el alfa lipoico, el té verde, el turmeric, que es de marca Merimba, lo que es los bioflavonoides llamados rutina, esperidina y quercetina, el olivol, el extracto de semilla de olivo, y lo que es el resveratrol, que es el extracto de semilla de uva. Entonces esos 8 componentes son destacantes por el hecho de que ayudan mucho a la regeneración celular o a la reparación celular a nivel molecular o a nivel mitocondrial. Bueno, ¿cómo es que sirven estos 8 componentes? Principalmente el té verde. Bueno, sabemos que este influye mucho en el metabolismo. Hay mucha investigación, muchos estudios que nos refieren acerca del uso de té verde, principalmente este compuesto llamado, o de nombre científico llamado Camellia sinensis, y lo que más destaca es el efecto metabólico, ya que sabemos que ayuda más a la oxidación de los ácidos grasos, principalmente ácidos grasos que se han acumulado extracelular o intracelular también. El turmeric es un pequeño tubérculo que en la medicina tradicional hindú lo utilizan mucho, pues sabemos del gran efecto antiinflamatorio que tiene, e inclusive hay muchísimos estudios, más de 400 estudios que hablan acerca de las aplicaciones que llega a tener este turmeric, y USANA en sus Cell Essential, bueno, lo agrega de una manera de marca Meriva, que es de las mayores biodisponibilidad que puede tener en el mercado. También los bioflavonoides, bueno, sabemos los bioflavonoides y el efecto cardioprotector que tienen, además del efecto que tienen anticancerígenos, y estos que contienen los Cell Essential o estas vitaminas, pues nos da un gran aporte. También encontramos el resveratrol, que es el extracto de semilla de uva. Pues su gran aplicación con los compuestos activos o los antocianinas que contiene, principalmente este resveratrol, pues se debe mucho a los efectos cardiovascular y la reparación del DNA. Sabemos que en la alimentación mediterránea el extracto o la semilla de olivo o el aceite de olivo es utilizado por sus propiedades antiinflamatorias. Entonces esos 8 compuestos que nos aporta los Cell Essential, pues van a destacar principalmente para reparar el daño o el gasto metabólico que se llega a tener, principalmente cuando el cuerpo está sometido a estrés o cuando lo sometemos a demandas de ejercicio mucho mayores. Bueno, hay muchos atletas que utilizan los Cell Essential, inclusive hay más de 1000 atletas que a nivel mundial lo utilizan o los utilizan por el efecto que tiene positivo en su recuperación. No olvidemos que nosotros, aunque practicamos un deporte de manera amateur, o si lo hablamos de un aspecto de alta intensidad, como puede ser a veces el CrossFit, pues debemos de reparar esas vitaminas, esos minerales que son importantes, y esos pequeños oligoelementos que en la alimentación diaria, principalmente las frutas y las verduras, pues ya no se llegan a aportar por el efecto que tienen de las tierras que han sido tratadas o que han sido bombardeadas con gran cantidad de pesticidas y herbicidas, y que al final pues hay un aporte mucho menor de esos nutrimentos que son importantes o vitales. Bueno, en relación a las dosis o cantidades que se deben consumir de Cell Essential, aunque la compañía USANA nos dice una propuesta de cómo debemos tomarlo, bueno, esto se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de cada persona y de acuerdo a la intensidad tanto de ejercicio o de vida que llega a tener. Inclusive en algunas situaciones las personas que están sometidas a un estrés tanto laboral como emocional y de actividad física o de ejercicio, pues las dosis pueden ser un poco mayores, inclusive podemos reforzar en un momento con algún otro optimizador de USANA. En lo personal, pues podría decir que algunos de ellos adecuados pueden ser los ácidos grasos poliinsaturados, o inclusive también poder utilizar lo que es el proflavanol C100, que es un extracto de semilla de uva con gran cantidad de vitamina C, y eso puede reforzar más. Bueno, la gran ventaja que tienen de esto es el aspecto de beneficio. Inclusive yo puedo mencionar que el costo que se puede dar por el pago de estos productos pues es muy mínimo en relación al gran aporte que nos da o los beneficios que nos da. Realmente el efecto que tenemos de estos productos pues es mucho mayor que en relación. ¿Qué harías tú en este momento si te llegan a diagnosticar alguna enfermedad como diabetes, cáncer o alguna situación de una enfermedad crónica como lo que es la esclerosis múltiple? Bueno, aquí tienes un aspecto que si tú aplicas de manera temprana una ingesta adecuada de estas vitaminas y minerales, pues puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida, inclusive retroceder algunos efectos que sabemos que todos los días estamos expuestos a contaminantes o una mala alimentación. Y cuando hablamos de una mala alimentación, no quiere decir que no incluyas grupos adecuados de frutas, verduras o de cereales de granos integrales o una alimentación baja en grasa, sino que en muchas de las situaciones o muchos casos
la ingesta no es adecuada y el consumo de muchos pesticidas, herbicidas y hormonas que se llegan a adicionar a los alimentos o la radiación, pues hace que nuestro aporte de estos factores o de estos nutrimentos pues se vayan reduciendo día a día. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si tienes algún comentario, conéctate conmigo y sobre todo te invito a que te suscribas a mi canal nuevamente y podamos compartir y aprender más para mejorar nuestra calidad de vida. Nos vemos pronto.